Hay frases en el mundo empresarial que, aunque suenen trilladas, no dejan de ser ciertas. Y en una especie de paradoja con el tema de este episodio, son verdades que nunca cambian. Por ejemplo, que el cambio es lo único constante, o que el cambio y la capacidad de adaptarse es lo que nos garantiza la evolución, la supervivencia. Hoy hablaremos de cambio. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios presentan Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Para entender la importancia del concepto de cambio, nuestro invitado Carlos Ignacio Gallego presenta el caso de 3 empresas que no asumieron el cambio. Por ejemplo, Kodak. Su modelo funcionaba. Eran líderes del mercado. El modelo Blockbuster, líderes del mercado, pudiendo haber comprado en algún momento a Netflix. El caso Nokia es muy sonado, incluso ver a su directivo, a su CEO, llorando, diciendo no sé qué hicimos mal, pero se acabó Nokia, pues la adquirió Microsoft. Entonces, son ejemplos de lo que hoy esté funcionando muy bien no me garantiza el futuro. Por lo tanto, ¿qué debo hacerme? La pregunta en todo momento es, si funciona, cámbielo, quiere decir también es, si funciona, tengo que rescatar unos elementos que me funcionan para mantenerlo. Se llaman las conservaciones del sistema. Lo que hago bien lo debo mantener, pero también ser conscientes que debo hacer renuncias, debo dejar de hacer cosas y tercero, debo incorporar elementos y modelos nuevos, innovadores. Entonces es la unión de esos 3 elementos que vuelve y juega el mundo adaptativo. Esas son las 3 dimensiones que el mundo adaptativo nos invita a preguntarnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. Nuestro invitado hoy es Carlos Ignacio Gallego, quien nos explicará el concepto de cambio. Carlos es un apasionado por la psicología social, la docencia, la mentoría y el desarrollo humano. Es magíster en psicología social, profesional en comunicación corporativa y especialista en alta gerencia. Ha trabajado como consultor y formador en diferentes firmas de consultoría y centros de educación continua en temas de liderazgo y equipos, emprendimiento, cambio y cultura, gestión del talento humano, gestión del conocimiento y gestión de la innovación. Es profesor en el MBA de la Universidad de Antioquia con el módulo de Liderazgo y Equipos. También enseña en la maestría en Psicología Social de UPB. Ha sido además docente en EAFIT, en la Universidad de Medellín y en la colegiatura. Fue formador en competencias, líder de gestión del conocimiento y coordinación de innovación en Servicios Nutresa. Además, especialista en talento humano en Internexa, así como coordinador de experiencia y cultura en Tuya. Cambio y adaptación. Carlos Ignacio Gallego en Inspiradores. Ya estamos con Carlos Ignacio Gallego para hablar de cambio y adaptación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Empecemos hablando del cambio. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué el cambio es tan importante en las organizaciones? Bueno, aquí me encantaría empezar con una frase tradicional sobre el cambio y es: lo único que permanece es justamente eso, el cambio. Porque hace parte de nuestro ser en la organización, hace parte de las realidades organizacionales en los entornos y en los contextos y se hace imperiosa la necesidad de cambiar para ajustarnos a las necesidades del mercado, a las necesidades nuestras como emprendedores, como posibilitadores de que las cosas sucedan en la organización. Ser conscientes del cambio nos permite ser conscientes de nosotros en la organización y todos los impactos, todos los efectos que tenemos en la organización alrededor de lo que hagamos. Y cuando digo organizaciones en el entorno, pero nosotros mismos también, y en especial cuando somos emprendedores. ¿Por qué algunas personas le tienen miedo al cambio? No hay una respuesta única. Podríamos decir que hay 8.000 millones de razones para decir a qué le tenemos miedo.
porque existimos 8.000 millones de personas en este mundo y cada uno de nosotros tiene una experiencia y una historia de vida diferente. Normalmente le tenemos miedo al cambio, pues en lo que comúnmente se le conoce como temor y susto y miedo y resistencias al cambio, están asociadas al tema de perder el poder, perder la posición. También se asocia un poco a aquello de lo desconocido sobre lo que nos debemos proteger, a la incertidumbre que a veces nos genera el no saber si cambiamos a dónde vamos a llegar, a ese punto de llegada y a dónde debemos ir. Entonces, las razones son infinitas. En el contexto actual, esas razones se ponen más fuertes y en perspectivas a partir de las realidades que suceden en la organización y en el entorno. Entonces, dependerá también qué tipo de situaciones nos ponen, en qué contexto para tener esas resistencias al cambio. Pero si lo pudiéramos llevar a algo especial o como a un concepto sobre el cual me gusta trabajar cuando hablamos de cambio, es debido a esos paradigmas, esos esquemas o modelos mentales que nos hemos formado a través de nuestra historia y nuestras vivencias y experiencias que se forman en nosotros, que son las fuentes de nuestras actitudes y conductas y que dependerá de esas experiencias cómo las hemos vivido, transitado y cómo las hemos acompañado. Es así que ahí es donde nacen las metodologías de gestión del cambio. Te quería preguntar precisamente sobre esa gestión del cambio. ¿Es algo que la empresa debe buscar constantemente de manera intencional para gestionar el cambio o es simplemente una estrategia de reacción frente a crisis que puedan haber sido originadas por un cambio de mercado, por un cambio en el comportamiento del consumidor? El cambio como tal es algo como medio abstracto, es decir, como dices tú muy bien, siempre está pasando, pero una empresa tiene que tener, entre comillas, un área, un departamento del cambio para gestionar el cambio de entorno y de otras circunstancias. ¿Es una relación proactiva o es una relación reactiva? Justamente a ese final de tu pregunta iba yo con mi comentario y es, depende del enfoque que quieras trabajar, si es un enfoque reactivo o proactivo. Incluso los estudios de gestión del cambio y de transformación cultural se fundamentan en una palabra que suena hasta raro decirlo y es gestión del cambio planeado. Y suena raro decirlo es porque, ¿cómo así que planear el cambio y qué nos invita a vivir ese elemento? Es percatarnos de lo que es la palabra gestión o lo que es la palabra administrar o gerenciar, ¿cierto? Y por eso se lo ponemos como calificativo. Planear, gestionar, gerenciar el cambio tiene que ver con los procesos de la administración, que son planear, organizar, dirigir y controlar. Lo que se hace en el cambio es ser consciente justamente de esos 4 elementos para gestionarlo, porque lo hagamos o no, o sea, tengamos un enfoque proactivo, reactivo o justamente un tercero que es no hacer nada, me quedo quieto frente al cambio, el cambio va a suceder. Las realidades y la transformación del contexto de tu pregunta están. Las fuerzas del mercado están dadas. Las fuerzas internas y externas que hacen que cambiemos están dadas. La clave, el asunto, el elemento estratégico es cómo lo queremos trabajar nosotros. Un enfoque proactivo hace que nos anticipemos, genera un retorno de la inversión más rápido, genera una movilización de las personas de una manera más consciente, íntegra y tiene mejores resultados que cuando se hace de manera reactiva o peor aún, cuando no se hace. Incluso muchas veces no se hace gestión del cambio en un proyecto y muchas veces ese proyecto no tiene los resultados esperados o incluso va en contravía de los mismos resultados de la organización, de los mismos objetivos de la organización. Carlos, ¿pudiera uno tipificar el cambio? Es decir, ¿hay ciertos tipos o clases de cambio? Sí, pero no hay algo específico hacia la tipología y los elementos del cambio. Es como, a mí me gusta orientarlo al mismo tema de los que hemos hablado en este tipo de encuentros y en el trabajo de la gestión empresarial, que es asociarlo a la misma pregunta que me hacen cuando hablamos de los tipos de innovación. Los tipos de innovación están asociados a los elementos y a los lugares donde sucede la innovación. Entonces mira que asociar el cambio a la innovación es muy chévere porque nos permite ponernos en perspectiva que los tipos están asociados a ese lugar. Por ejemplo, tipos de innovación de producto o servicio. Entonces estarán los cambios asociados a producto, servicio o experiencia. Innovación asociada a modelo de negocio. Entonces, ¿cómo están dados los cambios en el modelo de negocio, en la estructura financiera, en los procesos, en el lugar donde se mueve la organización? Entonces, hay una forma de evidenciarlo y de ponerlo en perspectiva de una tipología, es asociados al lugar. Lo otro es asociado a las personas. También lo podemos ver de cambios que impactan el grupo de personas, que impactan el equipo humano de la organización, que impactan a cada uno de los que se ven involucrados en el cambio. Entonces, tendrá que ver con cómo nosotros reaccionamos y en dónde vamos a ubicar el lugar donde suceden los cambios, donde las fuerzas del entorno se dan.
Otra clasificación que podríamos tener son cambios, en el contexto organizacional por supuesto, son cambios de tipo estratégico, táctico o cambios operativos. Lo estratégico es en las decisiones importantes de la organización, en los cómo, en los objetivos, en el cómo vamos a lograr esos objetivos y esas estrategias. Lo operativo es en el actuar, en el accionar, en ya movilizar la organización para eso, para el logro de los objetivos. Y lo táctico tiene que ver con la unión de estos dos mundos. Entonces, es otra forma de ver en dónde ponemos la tipología del cambio en ese ejercicio del análisis organizacional. No sé entonces si sea necesario redundar, pero si nos cuentas un poco entonces esa relación entre cambio e innovación, porque es importante considerar el cambio en los procesos de innovación. Llamémoslo a hacerle un énfasis a la innovación, y me encanta la pregunta porque es un tema que me apasiona y lo podemos ver desde este lugar. La innovación es la capacidad que tienen pues, las organizaciones, las personas, para llevar con éxito al mercado las ideas, para implementarla con un apellido y una palabra fundamental, para generar valor. La generación de valor es la palabra clave en la innovación. Si no hay valor, si no hay adopción del mercado, si no se percibe el valor de esa innovación, es muy complejo y muy difícil decir que se dio la innovación. Es muy difícil determinarla y pues no va a haber la retribución esperada. Hay una palabra en este mundo de la innovación que es clave para entender esto que genera valor, y es en las organizaciones hoy: innova o muere. Si nosotros no innovamos, si no estamos conscientes de cómo vamos a co-crear valor con los clientes, cómo el cliente va a percibir el valor, si no estamos enmarcados en eso, que estará de acuerdo a los cambios del entorno, a las transformaciones que se vienen dando, va a ser muy difícil innovar. Por lo tanto, el cambio está asociado a, si yo no soy consciente de este movimiento que tengo que hacer en la organización, va a ser muy difícil la transformación desde el mundo de la innovación. Y aquí es el elemento central, es donde se une, porque la innovación está enmarcada en cómo reaccionamos, cómo actuamos frente a las fuerzas del entorno para adecuar nuestro negocio, nuestro emprendimiento, lo que nos dedicamos y lo que hacemos en el marco de eso que nos está llamando, invitando la innovación. Por lo tanto, la innovación es un apalancador de la estrategia, como lo es el cambio. Entonces, una empresa flexible, que acepta el cambio, que vive el cambio, que lo tiene interiorizado en su cultura innovadora, va a ser una empresa que más fácil innova que quienes no. Entonces, la innovación está asociada al cambio porque el cambio le da valor a esa innovación, le da fuerza, le va a dar énfasis y va a trabajar con las personas para posibilitarlo. Partiendo de tu definición de innovación, donde pones de manifiesto la necesidad de que lo que haga la empresa, el producto o servicio con el que esté innovando en el mercado, tiene que agregar valor, pues hacemos la analogía, o podríamos decir que también se cambia para agregar valor. Como quien dice, no se puede cambiar por cambiar. ¿Qué opinas, Carlos? El trasfondo de cambiar por cambiar, ¿cierto?, tiene que ver con lo estratégico del cambio. Cambiar por cambiar, porque lo llevamos como un capricho organizacional, o porque está de moda, o porque los líderes de hoy avalan el cambio y son líderes adaptativos, que ese es el tema que me apasiona en este momento, el mundo del liderazgo adaptativo, que es un liderazgo para el cambio, que porque lo escuché en una charla, porque lo estamos escuchando aquí en un podcast y voy a la organización y cambio. A veces ahí, incluso con esa expresión del cambiar por cambiar, sin propósito, sin sentido, puede incluso generar mayor incertidumbre en las personas. Incluso las metodologías del cambio, las estrategias, las herramientas que se utilizan, que son un mundo de posibilidades a la hora de llevarlo a las personas, incluso ahí en ese contexto, hay un elemento central y es cómo me percato yo y cómo estas estrategias están orientadas a darle fin, un propósito y a conectar las ideas de transformación y cambio para darle valor y sentido al cambio. Todas tienen algo en común: cómo vuelvo a la zona de confort, cómo estabilizo el cambio, cómo lo implemento, cómo lo recongelo. Incluso uno de los psicólogos sociales que hablaba sobre el tema, Kurt Lewin, mencionaba justamente el volver a congelar, quiere decir estabilizar. Si yo a la persona la monto en tanto movimiento, en un cambiar por cambiar, hago algo que en el mundo de la capacidad adaptativa se llama destrucción. Ante tanto cambio puedo afectar a las personas. Entonces el cambiar por cambiar es muy riesgoso porque no está asociado justamente a la generación de valor, a la co-creación de valor, a que el valor sea percibido. A un cambiar sin sentido y sin propósito, la persona te lo puede aceptar al principio,
pero después que no ve el propósito, el para qué, el sentido, lo que eso evoca, denota y connota en él, va a ser muy complejo que a cambios futuros, cuando tengan un propósito firme, contundente para la organización, movilicen el cambio desde ese lugar. ¿Cómo se debe entender o asumir el cambio? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, las preguntas con el cómo tienen respuestas múltiples, variables, en un entorno, como está de moda hablarlo hoy, en el contexto de una realidad de las organizaciones, en un entorno VUCA, o VICA en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es lo que se está dando en relación al cambio. Entonces, haces la pregunta por el cómo y es, en primer lugar, tener claro el contexto del cambio, el por qué estamos cambiando, cómo se une a la estrategia, cómo se están dando las posibilidades de trabajo en relación a ese ejercicio del contexto de la organización. Diagnostico, conozco las fuerzas del entorno, conozco las fuerzas del cambio que nos están invitando a movilizar y desde ahí, con un enfoque ojalá proactivo, pero en otras ocasiones nos tocará ser reactivos, espero que nunca evitativos, o sea, que asumamos el cambio. Ese enfoque proactivo está asociado a la implementación de diferentes estrategias. Y a mí me gusta hablar en términos generales y sobre todo para ligar tu pregunta con el contexto organizacional de qué debemos hacer desde los diferentes lugares. Uno, un lugar fundamental. ¿Qué implicaciones tiene en el comportamiento organizacional? En cómo lo llevo a los sujetos de la organización, a cada miembro de la organización, a sus equipos de trabajo y a la organización. ¿Cómo entiendo desde ahí los diferentes procesos que hay que modificar? ¿Cómo entiendo desde ahí el diseño de cargo, de rol? ¿Cómo desde ahí estructuro la arquitectura empresarial, la estructura empresarial para asumirla y que esté disponible para el cambio? Entonces viene un primer elemento asociado a esas características y atributos del comportamiento organizacional, gestión humana, desarrollo de equipos, y un sinnúmero de elementos que eso daría para una entrevista más larga y compleja solo dedicada al mundo del comportamiento organizacional. Dos, estrategias de comunicación corporativa, de comunicación interna, de campañas internas, de diseño gráfico, de pintar la organización, de hacer rituales, eventos, ponerlos en sintonía con algo, incluso que ahora le llaman y se le conoce como el endomarketing, estrategias desde ahí. Un tercer elemento que son mis favoritas de cambio, que son estrategias conversacionales, métodos que permitan y posibiliten cambiar a través de la conversación. Yo soy un creyente en el poder transformador de la conversación y como creyente en el poder transformador de la conversación creo en las herramientas conversacionales porque somos una conversación en la organización. Un cuarto elemento es, se vale también aplicar modelos ya probados, modelos de cambio avalados por la academia, por la ciencia, por prácticas organizacionales. Todo el mundo de la gestión del conocimiento y la creatividad para innovar nos ofrece otro montón de estrategias. Entonces, así es la pregunta corazón del cambio y es, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo movilizo las personas? Entonces, utilizando esas estrategias, entendiendo las fases de las personas frente al cambio, que son 4. Fase negación, fase rechazo, fase aceptación y fase compromiso. Cualquier estrategia que implemente debe ir enmarcada y de cara a las actitudes de las personas frente al cambio, a las emociones y a lo que sucede en las personas frente al cambio. Cuando una empresa encuentra un modelo de negocio predictivo, algo que le funcione constantemente, que promueva el crecimiento de la organización, cuando tiene un proceso eficiente, ¿por qué debe gestionar el cambio? ¿Por qué debe darle tanta importancia al cambio si las cosas están funcionando bien? Sí, te lo respondo con el título de un libro. El título del libro es Si funciona, cámbielo. Contundente. Ese libro me encanta, es un libro enfocado a la creatividad, a la innovación, que nos muestra un gran paradigma que se tiene y es cuando las cosas funcionan es más difícil, estamos montados en un paradigma donde es más difícil cambiar y transformarnos. Entonces, el primer elemento que hay que entender es que si yo no cambio, el cambio me cambia. Es el reto de transformar la organización, aceptar y entender que esa certidumbre aparente que tenemos de funciona bien, todo va muy bien, nuestro modelo de negocio perfecto, estamos tomando las decisiones correctas. Ese modelo es muy bien, reconocerlo, validar las buenas prácticas, pero ser conscientes de los escenarios futuros. Y ahí es donde entra el mundo de la prospectiva, de planeación de futuros. Tener un futuro probable, un futuro un poco más incierto, un futuro pesimismo, un futuro optimista. Tener escenarios diferentes para tomar mejores decisiones y cuando vayan sucediendo elementos, poder aplicar esas decisiones que tenemos. Incluso quiero terminar con un ejemplo. Cuando trabajé en Servicios Nutresa, el presidente de Servicios Nutresa en su momento, mi tocayo, Carlos Ignacio Gallego, nos decía algo muy bonito cuando Nutresa puntuó en el Dow Jones.
nos dice, muy bien, felicitaciones, pero les cuento algo. Si hacemos exactamente lo mismo que hicimos el año pasado y para obtener este resultado, el próximo año no estaremos felicitados, premiados, reconocidos como una empresa en el índice de sostenibilidad. Si yo no hago la transformación y no soy consciente de eso, el mundo sí, porque tu competidor está viendo cómo hacerlo mejor que tú, porque la industria está pensando cómo mejorar, porque los otros sí están pensando en cambiar, en transformar, y si eres el líder, desde tu pregunta, desde el contexto que lo haces, el seguidor está ahí detrás de ti. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Inspiradores. Gracias por esta invitación, la disfruté, realmente pasé muy rico estos minutos aquí con ustedes. Nos vemos, feliz día.